cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que Estamos estudiando acerca de cómo solucionar los conflictos que vienen a la vida. Desde que el hombre y la mujer pecaron contra Dios, los conflictos llegaron. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué dijo él? Pequé contra ti, te fallé, Señor, perdóname. Así dijo, hermanos. La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo conmigo. O sea, yo solterito no te hubiera fallado, Padre. Apenas me casaste, empezó la desgracia para mi vida. Y cuando le pregunta a la mujer qué es lo que has hecho, ella tampoco dijo, perdóname, Señor, desobedecí, sabía tu voluntad y no la hice. No, la serpiente me engañó y yo comí. Desde ahí para acá, todos nosotros no sabemos enfrentar los problemas de acuerdo a la voluntad de Dios. Definíamos un problema como los intereses de dos o más personas que chocan entre sí.
Una persona tiene una meta, una prioridad, la otra persona tiene otra meta, otra prioridad y las dos chocan. Como cuando Abraham y Lot estaban peleando los pastores de ellos por los pastos, porque tenían mucho ganado. Entonces el interés de Abraham era alimentar su ganado, el interés de Lot era alimentar su ganado, pero el pasto era poco y estaban peleando. Entonces Abraham proveyó una solución para ese conflicto. Decíamos en la reunión pasada que algunos conflictos son necesarios. Dios los pone en el camino porque Él quiere empujarnos en cierta dirección. Como dijo José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Esa era la forma en que Dios quería traerme a Egipto. Esa era la forma en que Él quería ponerme en posición de autoridad. Esa es la forma en que Él quería que yo proveyera para ustedes. Así es que no se molesten. Usted quizá tenga un conflicto hoy, que es un medio de Dios para alcanzar una meta en su vida. Por eso dice Pablo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los problemas, los conflictos tienen su origen dentro de nosotros, realmente no están fuera. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? Y los pleitos no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. A veces cuando uno pelea con la mujer, discute con ella, es que vos no es ella, es usted. Y luego ella, y vos, no es él, es usted, señora. El día que no tengamos conflictos adentro, se va a manifestar en la relación que tengamos con los demás. Los pleitos reflejan los conflictos que yo tengo adentro. Y dice, ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, piden mal para gastar en sus deleites. Ahora vamos a ver algunos conflictos que se mencionan en la Biblia, aquí en la palabra de Dios. Y la forma como las personas involucradas respondieron. Tenemos 20 ejemplos. Vamos a ver. Entonces ustedes van a estar atentos. Y ahí hay una pequeña rayita donde ustedes van a poner si la respuesta fue correcta o la respuesta fue incorrecta. Ustedes van a ir haciendo el análisis. Aquí tenemos el problema en la Biblia y cómo respondió la persona involucrada. Si lo hizo de manera correcta o de manera incorrecta. Vamos a ver. La respuesta de Adán y Eva cuando pecaron. Él dijo, la mujer que me diste por compañera, ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Fue respuesta correcta o incorrecta? Incorrecta, porque ellos cuando supieron que habían pecado, solo tenían un camino, ir donde Dios y pedirle perdón. Yo pregunto, hermanos, si hubieran librado ellos del castigo, pienso que sí. Pero por no responder correctamente, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Y a ella le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, porque no respondieron correctamente al problema. Caín y Abel, ¿cómo respondió Caín, hermanos? Se va al altar y Dios aprueba el sacrificio de Abel y no aprueba el de Caín. ¿Qué debió hacer Caín, hermanos? Ir donde Dios. Padre, llevé mi sacrificio, llevé mi ofrenda al altar y miré que tú aprobaste la de mi hermano Abel y no aprobaste la mía. ¿Qué pasa? Y el texto dice que Dios le dijo, el pecado está acechando a la puerta. Tú no lo estás tratando correctamente. Si hicieres el bien, no serás enaltecido. Y Caín no trató bien el problema. Dice que le dijo al hermano, salgamos al campo. Y estando en el campo se levantó contra él y lo mató. Y primera Juan dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Había algo en Caín que no andaba bien y las de su hermano eran justas. El ejemplo de Can y de Noé, que Noé se emborracha, queda desnudo en la tienda, Can lo ve y empieza a promulgar el problema. Él no trató bien su caso, porque él debió con respeto, como hicieron Sem y Jafet, poner la ropa para atrás y cubrir la desnudez.
Cuando uno publica los errores de su autoridad, uno está pecando contra Dios. Cuando una mujer publica los defectos de su marido, está pecando contra Dios. Cuando un hijo anda hablando de los defectos de su papá y mamá, está pecando contra Dios. No es la forma de hacerlo. Abraham, Sara y Agar. Ustedes recuerdan, hermanos, que hay dos problemas. El primero es cuando Agar sale embarazada. Dice la Biblia que menospreciaba a Sara. Vea la rama seca, le ha de haber dicho, mire yo, panzoncita y del patrón, del mero jefe. Este cipote que está aquí es de Abraham. Entonces Sara la corrió, pero allá le encontró Dios en el camino y le dice, tienes que regresar y ponerte sumisa ante tu señora. Nace Ismael, al tiempo nace Isaac, y el día que hacen el banquete, cuando fue destetado Isaac, dice que Ismael se burlaba de Isaac. Entonces dice la palabra que le dijo ella a él, tenés que correr a esta mujer y al hijo, porque no heredará el hijo de esta esclava con el hijo mío. A Abraham le pareció duro ese dicho, pero Dios le dijo, Sara en este momento y en este asunto tiene la razón. Entonces, un asunto fue bien tratado y el otro fue mal tratado. El caso de Esaú y Jacob, cuando le robó la bendición. Dice la Biblia que dijo Esaú, llegarán los días en que papá muera y yo mataré a mi hermano. Claro, hermanos, hay un error que cometió Isaac. Dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú porque comía de los venaditos que cazaba. Pero que Rebeca amaba a Jacob porque era hombre quieto y habitaba en tiendas. Hermanos, uno tiene que amar a los hijos tal cual son. Amén, hermanos. Hay unos que son chachalaca, otros son, bueno, pero ámelos. Además de eso, hermanos, ¿qué había dicho Dios cuando Rebeca estaba embarazada? 2 naciones hay en tu vientre y 2 reinos serán divididos desde tus entrañas. El un reino será más fuerte que el otro reino y el mayor, dijo Dios, servirá al menor. ¿Cuál debió ser la enseñanza de Isaac y de Rebeca? Cuando yo estaba embarazada, fui a orar, a preguntarle a Dios porque ustedes peleaban desde adentro de mi vientre. Y Dios dio esta palabra. Así de que Esaú no se ponga celoso. La bendición es para su hermano Jacob. Debieron de transmitir la palabra de Dios. No que ellos, uno se va con un hijo y el otro se va con otro hijo. Contrario a la voluntad de Dios. José, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, ¿cómo respondió José? Correctamente. Ella le dice, duerme conmigo, y él le dice, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? José respondió correctamente. José y sus hermanos, cuando lo maltrataron, ¿cómo respondió José? No, nos queda allí. Sí, José y sus hermanos. ¿Cómo respondió José? Correctamente, hermanos. Él tenía la autoridad de matarlos. Y dice, no, ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó para bien. No les pese el haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa. Qué respuesta, hermano. Cómo me gustaría a mí ser como José y ver en todas las dificultades la mano de Dios, llevándome en la dirección que Él quiere que vaya. Job con sus amigos entre comillas, porque le dieron guerra. La Biblia dice que Dios dijo a los amigos de Job, los voy a matar, los voy a tratar afrentosamente, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vayan donde Él, y Él orará por vosotros, porque ciertamente a Él atenderé, para no tratarlos afrentosamente. Y se van los 3, mire Job, aquí venimos, Dios dice que si usted no ora, nos va a tratar afrentosamente. Ore por nosotros. Y dice Job, Señor, yo te pido por Elifaz, te pido por Bildad, te pido por Sofar, y no sé si llegó Eliú también, te pido por Eliú. Y algo milagroso pasó. Dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por los amigos. Mientras él ora por otros, la sanidad llega a su cuerpo. Hermanos, ¿cómo responde uno a las ofensas de otro? Si alguien lo ha ofendido a usted y llega y le dice, ore por mí, ¿qué le pediría usted?
Señor, o te lo llevas o te lo mando, tal por cual. No, pero mire que él oró por sus enemigos. Lo habían tratado mal, lo habían acusado de ladrón, de pícaro, de malo. Y él dice, bendígalo Señor, bendígalo Señor. Así debemos de responder nosotros. ¿Cómo respondió Saúl cuando la gente elogiaba a David? Porque la gente danzando decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ay, se le graba a Saúl las cifras. A mí me dieron miles y a David le dieron 10,000. No le falta más que el reino. Y desde ese día la enemistad llegó al corazón de Saúl. ¿Qué era lo correcto? Como le dijo Jonatán más adelante, ¿tú te acuerdas que él aquel día contra Goliat arriesgó su vida y tú te alegraste? Vencimos a los filisteos ese día. Pero no, el celo le llegó al corazón. Hermano, que las cifras no lo molesten a usted. Los números no le deben de molestar a usted. Si alguien recibe más honra que usted, déjelo. La honra a la larga que vale es la que Dios da y la que Dios da a sus hijos. ¿Cómo respondió David a la persecución de Saúl? Un día ya estaba Dios cansado de tanto maltrato y le dice, David, pongo a tu enemigo en tu mano, harás con él lo que bien te parezca. Lo querés asar, asalo. Lo querés hacer picadillo, hacerlo picadillo. Lo querés colgar, colgalo. Hacé lo que quieras de él. Y un día David está dentro de la cueva y llega Saúl. Y le dicen los siervos, aquí está el día que dijo Jehová. Y David lo que hizo fue cortar el manto de Saúl y se asustó por eso. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. La otra ocasión solamente tomó la cantimplora y se fue. Pero ¿cómo respetó la vida de él? ¿Cómo respondió David ante aquel que lo perseguía? Yo no sé si David pensaba en el versículo que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Dios te lo pagará. Respondió correctamente. David y Nabal, ¿cómo respondió? Allí respondió mal David. Le mandó pedir una comidita porque había cuidado de los pastores y del ganado. Y dice Nabal, ¿y ese vago qué anda haciendo ahí? Hay muchos siervos que huyen de sus señores, que él le va a dar de mi comida. Y los mensajeros regresaron y David dice, mañana todo lo que él tiene es muerto. Entonces Abigail salió a recibirlo, ¿recuerdan ustedes? Y le dice, un día Dios te va a poner por rey. Yo no supe que mandaste a los soldados. Deja que Dios haga venganza por ti. Y David recibió la comida de ella y le dijo, bienaventurada eres tú, bienaventurado tu razonamiento, porque si no me encuentras, mañana a estas horas nada de lo de Nabal quedaría con vida. Allí David iba actuando mal, en venganza. ¿Cómo reaccionó Daniel cuando el decreto de Darío para no orar? No sé si Daniel supo de la trampa de los otros gobernadores, pero la Biblia dice, cuando él supo que el edicto había sido firmado, entró en su cámara, abrió las puertas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de Dios. No se movió su costumbre, aunque sabía que los enemigos querían la vida de él. Vamos a ver, nos quedó aquí el de David y Simei. Este fue aquel que lo maldijo a él. Y cuando ganó la batalla contra Absalón, le pidió perdón y David lo perdonó a él. David allí actuó correctamente. ¿Cómo actuaron los hermanos de Corinto cuando tuvieron problemas? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene pleito ir al juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? Los corintios no arreglaron bien los problemas, porque los problemas que eran de la iglesia los llevaron a los tribunales. Y dice Pablo, eso es incorrecto, no lo debemos de hacer nosotros. Vamos a ver el problema de Pedro y con las viudas.
Dice Pedro, busquemos 7 varones, atendámoslas a ellas. Pedro actuó correctamente ante ese conflicto. ¿Cómo respondió Pablo y Silas cuando fueron azotados en Filipos? Dice la Biblia que orando Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y le pedían por los presos, le pedían por el carcelero, por aquel que los había castigado. Y de noche vino el terremoto, la liberación. A la medianoche llega a la casa del carcelero, le lava las heridas, le sirve la mesa, se convierte la familia y lo bautiza. Porque Pablo y Silas habían respondido correctamente a las ofensas. ¿Cómo respondían los fariseos hacia los publicanos y las rameras? La Biblia dice que ellos se creían mejores. Ve a quienes recibe el Señor, vea con qué clase de personas se relaciona a Él, porque ellos se creían mejores que ellos. ¿Cómo actuó Jesús cuando la gente lo maltrató? Según 1 Pedro 2, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que la juzga justamente. Ojalá que hagamos eso nosotros. Cuando padecemos, no amenazar. Cuando nos maldicen, bendecir. Y hay un recurso que jamás va a fallar: entregarle la causa al que la juzga justamente. Entonces, mi caso, Padre, pasa para ti. Yo no voy a tomar venganza de ello. ¿Cómo respondió Pablo a los que lo abandonaron? Dice Pablo, no les sea tomado en cuenta, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y así fui librado de la boca del león. Muy bien, ya tenemos un análisis entonces, y vemos que en la Biblia sí hay problemas, y que la gente respondió de manera correcta a veces y de manera incorrecta otras veces. Pero la Biblia nos da la provisión a nosotros para responder correctamente. Vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Cómo respondemos a los conflictos? ¿Usted tiene ahorita algún conflicto? Créalo, alguno tiene. Ahora vamos a ver cómo responder correctamente. Muy bien. La respuesta de escape. Y allí en el escape tenemos 3. Primero es la negación. Hay gente que tiene un conflicto y lo niega, como el avestruz mete la cabeza en la arena y cree que no hay tormenta de arena. No, pero el problema está, nada más que ella tiene la cabeza enterrada. Hay hermanos que tienen el problema y lo niegan. Miren, se niega que existe un conflicto, o se niegan a hacer algo para resolverlo. Por ejemplo, Abraham dice la palabra que con el problema de Agar, dice, allí está la trabajadora, ve, haz lo que quieras. No, y era un conflicto serio, y Abraham no respondió correctamente a ese conflicto. Mire el ejemplo de los hijos de Elí. Ese pasaje lo vamos a buscar en la Biblia. Si me acompañan a leer 1 Samuel capítulo 2, va a aparecer allí, entonces lo pueden leer más fácilmente. 1 Samuel capítulo 2. Dice la palabra así. 1 Samuel 2, 22 al 25. Leámoslo en voz alta todos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, ¿dónde está el problema de Elí? ¿Qué es el problema nuestro muchas veces? Que tenemos un problema, la rebeldía y la maldad de un hijo, por ejemplo, y negamos que el problema existe.
Al final él enfrenta el problema, según lo vemos aquí, pero dice que ya Dios había resuelto hacerlos morir. La Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos y no tenían temor de Dios. Este texto dice que dormían con las mujeres que velaban el tabernáculo de reunión. Dice que hollaban los sacrificios de Dios. Dios dice, el sacerdote tiene derecho a esta parte del sacrificio. Ellos agarraban lo que querían. Y Elí no hizo nada a tiempo para poder arreglarlo. No nos pasa a nosotros igual, hermanos. A mí me ha pasado ya que veo un problema en un hijo, se va a arreglar después, cuando madure. No, hermano. Cuando hay un problema de un hijo suyo, atáquelo inmediatamente. No niegue el problema, enfréntelo. Tuvo que morir Elí, murieron los hijos, murió un nieto en una batalla, el arca de Dios fue tomada y la vergüenza llegó a esa familia porque Elí no actuó a tiempo. Hoy con esta civilización que nosotros tenemos, los hijos hacen lo que quieren, las hijas hacen lo que quieren y para el papá está bien. Allá andan montadas en la moto con el novio, con un chorcito, una camisetilla, está bien, que Dios la bendiga, que la va a estar bendiciendo. Hermano, uno tiene que actuar. Uno tiene que actuar. La responsabilidad de los hijos delante de Dios es nuestra y tenemos que hacer algo. La negación, el problema está, pero nosotros creemos que no está. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la otra? Huir. Se huye de la persona con quien hay un conflicto. Por ejemplo, Agar huyó de Sara cuando tuvo un conflicto con ella en vez de arreglarlo. Hay ocasiones cuando es conveniente huir. Este pasaje es cuando David estaba tocando el arpa para Saúl. Esa cita de 1 de Samuel. Pero esa vez el espíritu malo no se apartó de Saúl como las otras veces que él tocaba, sino que Saúl agarró una espada y quiso enclavar a David en la pared. David entendió el peligro y se fue. En ese caso, huir está correcto. Pero hay otros casos, hermanos, donde el problema está y tenemos que enfrentarlo nosotros. ¿Tiene usted problema con su esposa? Enfréntelo. Llámela. Siéntense allí y traten el problema. Si es con el hijo, con quien se sea, el problema se tiene que tratar. Ni hay que negarlo, ni hay que huir de él. Y número 3, ¿cuál es otro escape que tenemos cuando hay problemas? Además de negarlo, de huir, aparece allí. Se llama el suicidio. El suicidio. Busquen conmigo, por favor, 1 de Samuel 31:4. Esta es la guerra que perdió Saúl contra los filisteos. Perdió David contra los filisteos, en la cual él murió. Dice la palabra, si lo leen conmigo. Entonces dijo Saúl a su escudero, ¿qué le dijo? Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería matar a Saúl, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Hermanos, ¿cuál problema tenía Saúl? Bueno, tenía varios. Él empezó a fallarle a Dios vez tras vez. Pero el problema de Saúl no fue tanto el pecado que él cometió. El problema suyo y mío no es tanto el pecado que cometemos, sino cómo respondemos al pecado. Siempre que Saúl pecaba y era confrontado por el pecado, él se lavaba las manos. Como Pilato, él decía, no, más bien yo he hecho lo bueno, más bien yo soy un hombre fiel, más bien yo ando bien, mejor que ustedes, como dicen muchos hermanos. Y Dios tuvo que tomar medidas contra él.
Y él en vez de pedirle perdón a Dios, en vez de ir donde Dios y decirle yo he fallado, cuando me dijiste que esperara en Gilgal 8 días y yo no esperé y ofrecí aquellos sacrificios, cuando me dijiste que hiciera guerra a los de Amalek y los acabara y yo perdoné aquel ganado y yo perdoné al rey, todo el tiempo que he perseguido a David sin causa, cuando maté a aquellos sacerdotes solo porque le dieron un poquito de comida a David, Padre, perdóneme, límpieme con su sangre. No, siempre se lavó las manos. Y ahora ve el apuro que tiene, mátame, le dije al escudero. El escudero no quiso, entonces dice yo mismo me voy a matar. Y hay gente que se suicida en vez de ir y arreglar su problema con Dios. Hay una preocupación que hay hoy, hermanos, del gobierno. ¿Sabe cuál es? Muchos jóvenes se están matando. Y no son jóvenes pobrecitos que andan descalzos, comiendo de vez en cuando. No, son hijos de gente pudiente, clase media, clase alta. Que en vez de enfrentar el problema, mejor se quitan la vida. Eso hizo Judas Iscariote también. En vez de pedir perdón y arreglar, compró un lazo y se ahorcó. ¿Cuáles son los 3 de escape? 1, negar que el problema existe. ¿Tiene un problema usted, hermano? Sea honesto. Tengo este problema. Tengo este problema. No huya del problema. Y tampoco se quite la vida, porque esa no es la solución. Queda una mujer sola, quedan hijos, quedan parientes, y esa no es la solución. Hay que enfrentarlo con el valor que Dios nos da. Hay 3 de escape. Muy bien. Hay 3 de ataque, perdón. La primera es el litigio. El caso se lleva ante un juez para que éste tome la decisión. Y yo veo cómo los creyentes estamos prontos para ir a la autoridad. Y a veces nosotros mismos estamos apoyando. Hay un problema con la pareja, mire, sírvame testigo que lo voy a demandar. Sí, yo voy. Usted nunca vaya a testiguar contra un hermano o a favor de un hermano en un litigio ante los inconversos. Dígale, hermano, vea usted quién arregla, yo aquí tengo una provisión en Dios y en su palabra. Pero yo no voy a ir a un fiscal, no voy a ir a un juez para defenderlo o acusarlo, porque la Biblia a mí me lo prohíbe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero a veces las mujeres se van con la mujer, los hombres con el hombre. ¿Y la Biblia dónde queda? ¿Y Dios dónde queda? ¿Y la opinión de Dios dónde queda? Dice este texto, hermanos, que cuando yo traigo la ofrenda al altar y allí me acuerdo que un hermano tiene algo contra mí, ¿qué debo de hacer? Ve, dice, y reconcíliate primero con tu hermano. Y ya cuando te hayas reconciliado con él, ven y presenta tu ofrenda. Si no hago eso, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Hay un camino que nos lleva a la reconciliación. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, el alguacil te mete en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Arregla antes, no vayas a la autoridad. Y dice Pablo en 1 Corintios, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Sino que el hermano con el hermano pleitea, y esto ante los incrédulos. Ya es un mal que ustedes tienen. Letra B. ¿Cuál es otra forma de ataque cuando tenemos problemas? La agresión. El uso de la fuerza para que el enemigo se rinda. Y está el ejemplo de el Sanedrín cuando mató a Esteban. Esteban los confrontó y dice la palabra que ellos lo llevaron afuera de la ciudad y allá lo apedrearon. Y está también, mire usted, hermano, el asesinato. Caín mató a Abel en vez de arreglar el problema con él. Y vuelve a aparecer el texto de Hechos cuando mataron a Esteban. Pero quiero, hermanos, que abramos la Biblia a este texto de 1 Juan. 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Léanlo conmigo, por favor. Vamos a ver
todo aquel que aborrece a su hermano, vamos a ver, ¿qué pasa con él? Todos hermanos, están leyendo en la Biblia, otra vez. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a ver, hermano, ¿qué está diciéndonos Juan aquí? Lo mismo que dijo Jesús en Mateo. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matare, ¿qué pasa con él? Será culpable de juicio. Escuchen, hermanos, no lean ahorita. Si uno mata, debe de pagar la pena. ¿Va que sí, hermanos? Y de acuerdo al delito, las heridas, ¿dónde están? De ahí, de acuerdo a eso vienen los años. Si son, creo que el mínimo es 20, 25, 30. Si tiene un solo balazo, si tiene 100 balazos, ahí va la ley diciendo cuántos años le tocan. Todos estamos de acuerdo aquí que no hay que matar. Todos estamos de acuerdo aquí que el que mate tiene una culpa que tiene que pagar. Pero yo digo, dice Jesús, que el que se enoje contra el hermano, el que le diga necio al hermano y el que le diga fatuo al hermano. Ajá. Entonces Cristo está diciendo, no es tanto el arma, es tu actitud. De primera Juan dice, tú aborreces a tu hermano, aunque no le dispares, aunque no lo apuñales, eres homicida. Eres homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Le pregunto, ¿aborrece usted a algún hermano? Es como que ya lo hubiera matado a los ojos de Dios. Y el asesinato se ve como una forma de ataque. Ahora vamos a ver, hermanos, el lado positivo, para irlo con esta nota positiva. La respuesta de conciliación. Primero, hermanos, pasar por alto la ofensa. Vamos a buscar estos textos en la palabra de Dios. Proverbios 12:16. Abran la Biblia a Proverbios 12:16. Luego 17:14, 19:11. Dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, mire, hermano, no hace caso de la injuria, lo están ofendiendo y él se agacha para que la injuria pase. Y dice que ese es prudente. A veces un hermano pone el pecho, el otro está disparando, mire, como Francisco Morazán, dando la orden, no, hermano, usted no haga eso. Y hay gente que sabe dónde está el flechero y se va a poner para que le hiere el corazón. No haga eso. Dice el texto, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Agáchese que pase la ofensa. Mire lo que dice 17:14 de Proverbios. Dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, hay que apartarse antes que se enrede. Antes que se enrede. Y mire lo que dice 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. Ajá, ¿cuál es la honra de ese hombre? Que con cordura detiene el furor. Y su honra, dice, es pasar por alto la ofensa. ¿Cómo me gustaría, hermano, que todos nosotros, cuando haya una ofensa, pase por alto? Hermanos, ¿hirieron los hermanos a José? Parece que sí, pero no lo hirieron. Porque él en cada experiencia miró a Dios. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y si usted en cada experiencia negativa ve a Dios, usted está pasando por alto la ofensa, se la está tramitando a Él. Miren lo que dice Colosenses 3:13 en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:13, dice Pablo de la siguiente manera: soportándoos
unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Usted tiene queja contra otro, hermano, el texto le dice lo que haga. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y terminamos este punto con Primera de Pedro 4:8. Dice el apóstol así: y ante todo dice, ¿cuál es el mandato? Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando hay amor, hermanos, se cubre. Don Julio Marriaga nos contaba de una esposa que tenía un marido que no se bañaba, que era cochino y apestaba. Y ella miraba cómo ella se recostaba aquí en el regazo de él, en aquella axila, y se dormía. Y él decía, es que el amor cubre multitud de faltas. Y ella sentía aquel mal olor como loción de la francesa. ¿Se han fijado, hermanos, que uno dice, y esa mujer cómo aguanta ese hombre? Es que lo quiere, hombre. ¿Ah, que sí? Y ese hombre, ¿cómo aguanta esa mujer? Yo hace años la hubiera volado al carajo. Es que lo quiere ella. Es que lo quiere. ¿No es cierto que nosotros los hijos los vemos bonitos, hermanos? Que los queremos, ese es el asunto. Y el amor cubre multitud de faltas. Y el amor está expectante que ese muchacho va a cambiar, que esa muchacha va a cambiar. Dígale a una madre de un asesino que va a la silla eléctrica o a la inyección letal y dice, no, déjenmelo, él va a cambiar. La madre tiene esperanza porque el amor de ella le cubre las faltas a él. Cuando en la iglesia hay ese ferviente amor, hermanos, fíjense que aquí no vamos a tener problema nosotros. ¿Tiene usted ferviente amor? Cualquier ofensa de la iglesia usted la va a cubrir. Sobre todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El diálogo. Las personas hablan sobre el problema y llegan a la reconciliación. Dice el Señor Jesucristo, pecó tu hermano contra ti, ve y repréndele. Pecaste tú contra él, ve y pídele perdón. O sea que uno está frito con Dios, hermano. Pequé yo, me toca ir. Pecó el otro, me toca ir. Y platicamos. Si te oyó, dice Jesús, lo ganaste. No le cuentes a nadie, dilo con él, trátalo con él. Platiquen sobre ese problema. Don Marcial Key dice que cuando doña Juanita le decía, Marcial, vamos a hablar, ustedes saben que don Marcial tenía casi 2 metros, le temblaban aquellas canillonas a él. Porque él sabía que cuando Juanita lo sentaba, le iba a decir, Marcial esto, Marcial esto, Marcial esto. Yo no sé nosotros por qué gritamos tanto, no hay necesidad. Usted siente a su marido y dígale, fulanito, esto no está bien, esto no está bien. Dialoguen. ¿Por qué gritar, hermanos? Suficiente el tono de voz para que el otro oiga. Con firmeza, usted le hace ver su punto de vista, él a usted, igual que al hijo. Hay hogares donde los gritos se oyen hasta 3 cuadras. Y hasta que al cipote le tiembla el tímpano ya hace caso. No, hermano, usted no tiene que andar gritando. Usted no tiene que andar gritando. Hay que dialogar. Hay que dialogar. Gálatas dice, hermanos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, hay que ir donde él pecó, vamos donde él. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas
tentados, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y Proverbios 28:13 me garantiza que si yo encubro mis pecados, no prosperaré, pero si los confieso y me aparto, alcanzaré misericordia. Pasar por alto la ofensa y dialogar. Y el último, la negociación. Tiene que ver con problemas serios donde es necesario el intercambio de promesas para la solución del conflicto. Está el pasaje de Filipenses. Dice que Evodia y Síntique estaban peleando. Y dice Pablo, te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes a ellas. Acércate a ellas. Llama a Evodia, llama a Síntique y trabaja en la reconciliación de ellas. Porque ellas combatieron con Clemente y conmigo en el Evangelio. Los nombres de estas dos mujeres están en el libro de la vida. Trabaja. Hermanas líderes de la iglesia estaban peleando. Y se tiene que hablar, se tiene que negociar para la solución del problema. Hermanos, antes de terminar yo quisiera lanzarles un reto. Conflictos vamos a tener. Pero Dios ha hecho una provisión, ha dado una salida para cada conflicto que tengamos. No lo neguemos, hermanos. No lo neguemos. Está el problema, está. Dice la Biblia que a Dios le gusta aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Qué bonito que un padre diga, yo sé que mi hija tiene culpa, pero cuando peca la hija con el otro muchacho, solo él es el malo. De la otra familia, ella es la mala. Pero qué bonito admitir, no, mi hijo tiene culpa, mi hija tiene culpa. Yo soy responsable, yo la descuidé, yo no hice lo que debía hacer. Pero no debemos de negar que el problema existe. No debemos de huir del problema, menos buscar el suicidio, porque no es la solución. Tampoco tenemos que ir a litigar. Los tribunales son para otra cosa, no para arreglar los problemas nuestros. Dios ya hizo provisión para eso. Tampoco tenemos que agredir a nadie. Nosotros tenemos que pasar por alto la ofensa. La honra es pasar por alto la ofensa. Nosotros tenemos que hablar y entre nosotros nos entenderíamos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo tengo un conflicto, ¿cómo me cuesta encaminarme a arreglarlo? Y me hago el loco, invento pretextos pero cuando he obedecido, hermanos, y me encamino en obediencia a la palabra, Dios allanó el terreno. Los cerros que yo miraba se hicieron valle. Los hoyos que yo miraba, los agujeros se subieron. Y aquella respuesta agresiva que yo esperaba, ya Dios había trabajado y se hizo la paz. A veces con la esposa, uno no quiere pedirle perdón, porque ¿cómo irá a responder ella? Y ella deseando que uno le pida perdón, deseando que uno se acerque y arregle el problema. Así es de que, hermanos, los conflictos van a estar, pero la provisión está. Un versículo de la palabra nos dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No te acuestes enojado con nadie. No le des lugar al diablo. Y si usted se ha acostado con un problema, pídale perdón a Dios hoy. La Biblia dice, basta cada día su propio mal. Arreglemos los problemas y usted va a ver la sanidad que vendrá. Dice la Biblia que allí donde hay comunión es como un perfume para Dios, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar y usted ubique un conflicto que tiene y pídale a Dios sabiduría. Y los que nos ven en la televisión también hay una provisión para cada conflicto que nosotros tenemos, los que nos oyen por la radio también. Pongámonos de pie para orar. Padre, esta mañana hemos visto la solución de los conflictos y en cierto modo te agradecemos por ellos, porque son un medio para que nosotros podamos crecer. Te pedimos sabiduría en cada conflicto que tengamos y que obedezcamos tu palabra, porque tu palabra es la verdad
Ella es la lámpara a nuestros pies. Ella es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Señor, siempre en ti está una solución a los conflictos que tenemos hoy. Ayúdanos a buscarlo en ti. No a ser como Saúl, que buscó una divina, buscó una santera, una bruja. No, Señor, te buscaremos a ti. Jehová es mi luz y mi salvación, dice el rey David. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te damos gracias, Señor. Sana el corazón nuestro de las heridas que hemos recibido. Y danos gracia y fuerza para ir y pedir perdón por las heridas que nosotros le hemos ocasionado a otros. Y que la sanidad venga a nuestros hogares, que la sanidad venga a nuestros matrimonios, que la sanidad venga a nuestras familias, que la sanidad venga a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga ricamente. Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer.